Saludos amigos. En el programa de hoy decodificaremos Lucas capítulo 12 verso 8 al 12. Dice así: Os aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles del Eterno. Pero al que no me reconozca delante de la gente no se le reconocerá delante de los ángeles del Eterno. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tendrá perdón. Cuando os hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo vais a defenderos o qué vais a decir, porque en ese momento el Ruach HaKodesh os enseñará lo que debéis responder. Nos va a tocar compadecer en una sinagoga. ¿Qué vamos a decir? ¿Con qué palabras vamos a defendernos? Bienvenidos amigos, es la oportunidad que nos regala el Todopoderoso de podernos reunir en este momento para compartir más de su palabra. Así que bienvenidos todos, vamos a decodificar la vida. Bien amigos, aquí en este texto vamos a ver el reconocimiento que nosotros vamos a tener, pero no delante de la gente como una fama, sino el reconocimiento que va a tener el Mesías para con nosotros. Él hace alusión a no la vida que estamos llevando ahora, sino el siguiente nivel de existencia, cuando estemos delante de su presencia. Todos hemos escuchado hablar del juicio final, que compadeceremos delante de la presencia del Eterno y del Mesías. Allí nosotros vamos a ser reconocidos porque lo que hemos hecho nos ha marcado para la vida futura, bien sea para bien o para mal. El Mesías advierte que delante de los ángeles del Eterno, o sea, está hablando de unos seres que están en eminencia, en santidad, en un nivel en que no estamos los seres humanos, y ellos podrán dar testimonio de lo que nosotros hicimos bien o mal. Dice que con nuestro comportamiento, aun si hemos ido en contra del Mesías, esto podrá ser perdonado. Pero si hemos ido en contra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, si hemos blasfemado contra él, esto no tendrá perdón. Esto no podrá ser calificado de buena manera. Aquí hacemos una ampliación, una decodificación un poco más profunda. Hace unos días explicábamos que el Padre Eterno se movió de su mundo a crear el universo, la expansión que nosotros conocemos, todo lo que nosotros podemos llamar universo, la parte física, la parte espiritual, y que Él se mueve en medio de esta creación como un vapor suave, como una brisa, el Ruach HaKodesh, el aliento del Eterno. Y esto fue lo que creó todo lo que conocemos, y Él se comunica con nosotros y establece relación a través de lo que llamamos oración o meditar y confrontarnos con la palabra, hacer profundidad del conocimiento adquirido y establecer relación, comunicación con la energía pura, con el Todopoderoso. Pero si vamos en contra de Él, si nuestros comportamientos, nuestras actitudes son descalificadas por parte del Eterno, porque fuimos en contra del Ruach HaKodesh, no hay perdón. No hay segunda oportunidad, porque a esto se llama blasfemar, a esto se llama ir en contra, porque el Ruach HaKodesh, el que nos orienta, el que nos redarguye, es una presencia noble, es una presencia que no es invasiva, que nos da fortaleza, que nos energiza, que fue el que le dio la vida al Mesías, porque fue el que lo engendró y lo hizo hacerse parte de la humanidad, no fue a través de un hombre, sino a través de esa energía, de ese poder del Eterno, de esa forma en que es indefenso, que no va contra nadie, que solamente se mueve de una forma benigna, pacífica, y que a veces nosotros la herimos con nuestro mal comportamiento, con nuestra mala manera de pensar y de actuar. No le damos esa importancia al Ruach HaKodesh y saber que a Él se lo debemos todo. Sí, es el mismo Padre Eterno, pero es la forma en que Él se manifiesta. No es un poder autoritario, es un poder que si nosotros lo llamamos, que si nosotros lo clamamos, se manifiesta, nos redarguye. ¿Qué significa esto? Que nos da entendimiento, que nos da claridad para pensar, nos hace evolucionar, nos permite escalar,
mentalmente a un nivel de entendimiento mejorado, a un nivel de entendimiento que cada vez se va volviendo más puro, y que alcanzando estos estándares nosotros podemos tener la posibilidad de pasar a un siguiente nivel de existencia, ¿sí? Una vida completamente espiritual, donde nuestro cuerpo sería energía que fluye en una comunicación directa permanente con el Padre Eterno, como los ángeles. Más adelante vamos a ver que el Mesías les dice que nosotros en la otra vida seremos semejantes a los ángeles, y nos da esa posibilidad. Démonos cuenta que aquí los ángeles van a estar de testigos. Los ángeles están tomados, digamos, como unos seres santos, pero aquí se rompe el paradigma con relación a lo que se ha establecido por ciertas tendencias, ciertas doctrinas, la adoración a algo diferente que no sea la energía del Eterno. Están adorando ángeles, están adorando imágenes que el mismo hombre ha diseñado, o le están dando el nivel o el rango de deidad a otros seres humanos. ¿Será que estamos muy necesitados? ¿Será que estamos muy confundidos? ¿Dónde tenemos claridad? En la palabra. Si la palabra nos llevara a esto, diríamos es porque la palabra nos orienta y nos guía a que adoremos ángeles, adoremos santos. Pero la palabra no dice absolutamente nada de esto, que debemos ser perfeccionados, que debemos convertirnos en santos. ¿Y qué es ser santo? Es hacer el manual de instrucciones parte de mi vida y expresarlo en todas las formas que éste me enseña, edificado en unos componentes que están escritos y que cualquiera puede adquirir si establece una relación con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Por ello, el que maltrate al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, el que dañe esta relación, pues no tendrá otra oportunidad, porque es la esencia pura que se le manifiesta al Padre Eterno y la estamos desechando. De ahí que esta advertencia hay que tenerla muy presente por parte del Mesías, que nuestra vida tiene necesariamente que estar en una relación con la palabra a través de su Ruach HaKodesh, ¿sí? Reconocemos el sacrificio que hizo el Mesías para darnos oportunidad de pasar al siguiente nivel. Mientras tanto, permanecemos relacionados con el aliento del Eterno, para así alcanzar otro nivel de existencia. Amigos, así de sencillo es decodificar la palabra. Aquí no hay otro interés. Necesitamos que todo aquel que reciba esta palabra la comparta, que no se quede con esto, porque para usted recibir beneficios tiene que compartir, y entre más comparta, más beneficios recibirá, porque usted está dándole la oportunidad de que otro crezca como usted debe crecer, como lo enseñó el Mesías. Poner prioritariamente las necesidades de los demás antes que las mías, amar al prójimo como a mí mismo y luchar por hacer el bien. De eso se trata este canal y de eso se trata este mensaje. Amigos, nos vemos en la próxima oportunidad, y recuerde que aquí vamos a decodificar la vida.